Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para 1845, Estados Unidos integra a Texas como un estado más de la Unión Americana. Esto, como hemos dicho, ya había sido señalado por el gobierno de México como un casus belli, como motivo de guerra, que iba a ser visto así, que México le iba a declarar la guerra a Estados Unidos si Estados Unidos incorporaba a Texas como un estado más. Lo vería como un acto de agresión directa hacia la soberanía nacional. Sin embargo, el gobierno mexicano realmente no interviene. Ese mismo año, en 1845, en ese entonces era presidente de México, Antonio López de Santana. Sin embargo, ocurre un levantamiento en México que derroca a Santana y lo quita del poder. Entonces, ese levantamiento armado le impide al Congreso ocuparse del asunto de Texas y de Estados Unidos, así que de momento no le declara la guerra a Estados Unidos en 1845. Ese mismo año tampoco Estados Unidos declara la guerra a México, porque aunque había voces en Estados Unidos que planteaban que sí, de una vez declaremos la guerra a México y quedémonos con todo el territorio, o cuando menos todo el territorio del norte, sin embargo también había voces que estaban en contra de una guerra con México. La situación en Estados Unidos era la siguiente: el país, sus estados, sus 26 estados estaban divididos en estados del norte y estados del sur. 13 del norte y 13 del sur. Los 13 del norte estaban a favor de la libertad, estaban en contra específicamente de la esclavitud. De hecho, también por eso se llaman estados abolicionistas. Estaban a favor de abolir la esclavitud, de suprimirla para siempre en Estados Unidos. Eso los estados del norte. Los estados del sur eran estados esclavistas. Ahí sí estaba permitida la esclavitud, zonas negras específicamente. Y la ventaja con la que contaba Estados Unidos en ese momento era que había un equilibrio entre ambos. Había 3 estados abolicionistas y 3 estados esclavistas. Siempre que votaban alguna propuesta que afectara a la otra parte, terminaba en empate. Ni estos le pueden imponer a estos la abolición de la esclavitud, y estos tampoco le podían imponer a estos que la esclavitud se permitiera en todo Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se mantiene un equilibrio. Cuando votaron sobre si hice la guerra con México o no, los estados del sur eran de la idea de sí, declaremos la guerra a México para adueñarnos de ese territorio, llevar esclavos ahí, hacer que esos estados se vuelvan estados esclavistas y entonces sí, tener superioridad política, numérica en el Congreso y en el Senado para votar leyes a favor de este grupo de acá. Los estados del norte veían esas intenciones justamente. Les preocupaba que el territorio conquistado a México se convirtiera en esclavista y se rompiera el equilibrio entre estados libres y estados esclavistas. Entonces, en ese año 1845, los estados del norte votaron en contra de la guerra, de modo que quedó al final en un empate y no pasó nada. No se declaró la guerra a México. Sin embargo, al año siguiente, en 1846, se da el motivo para que estalle la guerra. Como recordarán, los rebeldes tejanos y después Estados Unidos reconocen el río Bravo como la frontera sur de Texas. Sin embargo, el gobierno mexicano señalaba que la frontera sur de Texas no era el río Bravo, sino el río Nueces, que estaba a 100 kilómetros al norte del río Bravo. Entonces, esa zona entre el río Nueces y el río Bravo era una zona en disputa. Norteamericanos la consideraban como territorio norteamericano y los mexicanos lo consideraban territorio mexicano. Así que por si las dudas, ambos gobiernos enviaron tropas a la zona. Ambos gobiernos enviaron tropas a la zona que consideraban suya. Y cuando se encuentran soldados norteamericanos con soldados mexicanos en esa zona de entre el Bravo y el Nueces, hubo lo que tenía que pasar. Un enfrentamiento armado. Hubo disparos. Les fue peor a los norteamericanos. Mueren más soldados norteamericanos. Pero inmediatamente la prensa norteamericana lo señala. Soldados mexicanos mataron a soldados norteamericanos en suelo norteamericano. Era zona de disputa, pero ellos lo consideran suelo norteamericano y así lo manejaron los periódicos norteamericanos. En ese momento, toda la opinión pública en Estados Unidos, ahora sí, estuvo a favor de la guerra con México para vengar esa injuria, hacerle justicia a los soldados norteamericanos caídos en la zona. Y entonces sí, los estados del norte también votaron a favor de la guerra.
¿Cómo se encontraban ambos países al enfrentar este conflicto armado? Estados Unidos se enfrenta a esta guerra con un ejército pequeño, pero es un ejército profesional. Es un ejército, además, disciplinado, por lo mismo que está profesional, es decir, son soldados de tiempo completo. No son gente que toma las armas el fin de semana para ejercitarse, sino son soldados dedicados única y exclusivamente a hacer eso, ejercer violencia especializada. Es lo que mejor saben hacer. Por eso es un ejército pequeño, porque además de que hay que equiparlos, hay que pagarles y hay que darles todos los suministros necesarios. Entonces es un ejército profesional, exige mucho más recursos, mucho más dinero que un ejército improvisado. Pero te da la ventaja de que tienes tropas muy competentes. Además es un ejército pues justamente bien abastecido, porque Estados Unidos tiene una economía ya en ese momento, 1846, una economía totalmente industrializada. Ya no es el país agrario que vimos todavía a principios del siglo XIX, y es un país, sobre todo en la zona norte de Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, todas las zonas de Nueva York, Chicago, ya están muy industrializadas, y hay una industria en ese sentido que puede abastecer a sus tropas con armas, con municiones, con equipo, con ropa, botas, etcétera. Todo lo que necesitan las tropas en combate y en campaña, la industria norteamericana se las puede suministrar. Entonces, en ese sentido, además de ser un ejército profesional y bien disciplinado, también lo tenían bien abastecido. Y es que, aunque su ejército era pequeño en comparación con el ejército mexicano, la población norteamericana era mucho mayor a la de México. La población norteamericana tiene una enorme ventaja. Estamos hablando de 5-1. Por cada 5 norteamericanos había un mexicano. Hoy en día la desventaja no es tanta, es de 3-1, pero sigue siendo una enorme ventaja poblacional para Estados Unidos. Frente a eso, México se encuentra no con un ejército profesional, eso definitivo. No tiene lo que tiene Estados Unidos, pero sí tiene tropas veteranas. Son soldados que han estado en guerra casi permanentemente, ya sea por levantamientos armados, como el que derrocó a Santana un año antes, justamente en 1845, que de hecho prácticamente había levantamientos después de cada elección presidencial. Son veteranos por esos combates de guerra civil que ha enfrentado México desde que se independiza. Y pues nada, acuérdense cuando derrocan a Iturbide. Tiene soldados además experimentados en el combate contra las tropas españolas. Recuerden que en 1829 Barradas invade con cerca de 5,000 hombres México. Nada más llega a Tamaulipas, pero bueno. De todas formas, eso también le da más experiencia en combate a las tropas mexicanas. Son tropas que ya pelearon contra los tejanos en 1836, que ya pelearon contra los franceses en 1839. Entonces ya saben los oficios, saben de lo que se trata y lo que es estar en primera línea. Saben lo que es estar en medio de los trancazos, aunque no sean solo profesionales. Es un ejército más numeroso que el norteamericano, no tan bien disciplinado, pero sí saben lo que tienen que hacer en combate. Eso al menos no hay vuelta de hoja. Pero el problema es que es un ejército mal abastecido. Pues no tiene la industria norteamericana de entrada. No hay dinero, no hay recursos, no hay suficiente para pagarles. Justamente por eso no se tiene un ejército profesional. No hay suficiente dinero para pagarles, no hay suficiente dinero para pagarles armas, para comprarles uniformes, para alimentarlos, para nada hay suficiente dinero para ese ejército y se necesita. Y encima, a nivel político hay un montón de discordias internas. Pues nada más acuérdense que un año antes, en 1845, se derroca a Santana en un golpe de estado. Entonces, la política en México era de muchas facciones peleadas entre sí y se van a seguir peleando al mismo tiempo que están en guerra con Estados Unidos. Eso va a ser grave. Y por último, vinculado también con esto, vamos a encontrar un montón de envidias entre generales mexicanos. Envidias en el sentido de, pues, yo quiero ser el que derrote a los norteamericanos y le meto el pie a los demás generales para que no puedan ellos ganarles, para que sea yo el que les gane. Un desastre. Va a ser un desastre. Estados Unidos implementa varias campañas, o más bien su plan de batalla, plan militar en general, no solo plan de batalla, abarca los siguientes elementos. Primero, impone un bloqueo naval a las costas mexicanas.
la flota norteamericana impide que México y otros países comercien en puertos mexicanos, tanto en el Golfo, en el Caribe de un lado, como en el Pacífico. Hay un bloqueo naval. Por otro lado, se llevan a cabo también 4 campañas terrestres. De esas 4 campañas terrestres, 3 ocurren en el norte de México y una va a ocurrir en el centro de México. De esas 4, las más importantes van a ser una de las del norte, que va a ser dirigida por Taylor y que ahorita vamos a ver, y la del centro dirigida por Winfield Scott. A Zachary Taylor, o Zacharias Taylor, comandante norteamericano, le encarga la campaña del norte. Una de las campañas del norte. Insisto, no es la única. Taylor se enfrenta a las tropas mexicanas en la primera batalla, que es la batalla de Palo Alto. Sin albur. Palo Alto, hay que señalar que para este momento, tanto el gobierno británico como el gobierno francés estaban en contra de que Estados Unidos invadiera México. Les preocupaba la injerencia norteamericana en México, que esa injerencia le impidiera a Francia y a los británicos hacer negocios en México. Les preocupaba que esa zona en México se convirtiera en zona de influencia norteamericana. Sin embargo, y aunque ambos se oponían, aunque internacional y diplomáticamente señalaron su voto en contra de una guerra, una invasión a México de parte de Estados Unidos, al final ninguno de los dos se opuso. Francia tenía la mejor infantería del mundo, tropas con comandantes veteranos de las guerras napoleónicas. Inglaterra, Gran Bretaña tenía a la mejor flota de guerra del mundo, la más numerosa también. Y ni así se atrevieron a enfrentarse a Estados Unidos, que para ese momento ya era claro que se estaba industrializando y que con esa industria, que estaba creciendo mucho más rápido que la industria francesa y que la industria británica, podía eventualmente dar la vuelta militar y navalmente a británicos y franceses. Entonces, ninguno de ellos quiso meterse. No obstante, enviaron agregados militares a la zona de combate para observar lo que estaba pasando. Y en la batalla, antes de que se diera la batalla de Palo Alto, los militares británicos y franceses concluyeron que las tropas mexicanas iban a ganar la batalla, superaban en número a las norteamericanas. Con lo que no contaban era con la artillería de Taylor. Era una artillería ligera, pero con artilleros bien entrenados que sabían hacer muy bien su trabajo. Les pusieron hasta el apodo de artillería voladora, porque básicamente hicieron eso. La artillería, las baterías norteamericanas se movían como si estuvieran volando de una zona a otra del campo de batalla para disparar, abrir fuego sobre las líneas mexicanas y desplazarse a otro sector donde fuera necesario el apoyo artillado. Al final de la batalla, el triunfo norteamericano fue simplemente aplastante. Y fue aplastante básicamente por el fuego artillero de los norteamericanos. Los mexicanos no tuvieron realmente oportunidad, así de simple. Es ante esta derrota que se llama de nuevo a Santana. México tiene una relación bien tóxica con Santana. De repente lo odiaban, de repente lo amaban. Sí, es como tú con tu ex, con tu relación más reciente. Sí, así es. De hecho, Santana para ese momento estaba exiliado en Cuba. Lo mandan llamar, logra burlar el bloqueo naval norteamericano. Quién sabe cómo lo hizo, pero logra regresar a México. Llega a la Ciudad de México y empieza a organizar la defensa. Empieza a organizar un ejército. Recordemos que esa era su principal actividad, bueno, más que actividad, su principal habilidad, la capacidad de arrastrar gente consigo, de convencerlos de unirse al combate. Mientras tanto, los norteamericanos seguían avanzando. Y de ahí, las tropas de Taylor avanzaron hacia Monterrey, la principal ciudad del norte.
Monterrey se preparó por una defensa tenaz y ofreció eso a los norteamericanos. Al final, Monterrey también cayó, pero cayó dando una pelea a la altura de las tropas norteamericanas. Durante un mes, los norteamericanos tuvieron que luchar calle por calle y casa por casa para tomar la ciudad. Y aunque Monterrey cayó, ganó mucho tiempo. Le ganó tiempo a Santana para que reclutara un ejército y avanzara hacia el norte. Entonces, pues lucharon bien los regiomontanos, perdieron, pero ganaron mucho tiempo para el resto del país realmente. De ahí, Taylor siguió avanzando hacia Tamaulipas para tomar el puerto de Tampico. Tampico también había preparado todo para la defensa, había reclutado tropas, había juntado dinero para comprar armas, para comprar municiones, para comprar alimentos, habían construido defensas, habían fortificado la ciudad de Tampico. Estaba listo para todo para defenderse y hacer lo que en su momento hicieron los regiomontanos, también defender Tampico a punta de pistola ante los norteamericanos. Sin embargo, Tampico se rindió sin pelear. Y no por culpa de los tampiqueños, sino porque Santana, que ya avanzaba hacia el norte para encontrarse con el ejército de Taylor, dio la orden a Tampico de rendirse, de no pelear. Esto es parte de estas envías entre generales. Santana no quería que el general que comandaba la defensa de la plaza de Tampico se llevara la gloria de luchar de luchar y de triunfar sobre los norteamericanos. Y los tampiqueños, que estaban confiados en la capacidad de Santana, le hicieron caso. Los norteamericanos toman Tampico y encima la toman con todos los suministros militares y de alimentos que habían reunido los tampiqueños. Todo lo que juntaron con mucho esfuerzo se lo quedaron los gringos de gratis, junto con la ciudad. Sin embargo, Santana avanza y va a librar batalla con los norteamericanos en la batalla de la Angostura. La Angostura, o conocida por los norteamericanos como Batalla de Buena Vista. Santana había recorrido con su ejército una distancia de 1000 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la Angostura y 1000 kilómetros a través del desierto, a marchas forzadas. Sus hombres habían enfrentado el hambre, habían enfrentado la sed, habían enfrentado el calor del desierto, habían enfrentado fríos miserables que se pasan en el desierto durante la noche. Y recuerden que es un ejército mal abastecido, no llevan suficiente agua, no llevan suficientes alimentos. Obviamente, no, si no llevan suficientes alimentos, no llevan ni medicamentos para las tropas que se van enfermando en el camino. Muchos hombres se enferman, ya sea por las enfermedades, por las malas condiciones de higiene o por el desgaste físico. Avanzar a marchas forzadas bajo el sol del desierto hace que te dé golpes de calor a varios de ellos. Y durante la noche viene un cambio drástico de temperaturas, un bajón terrible. Muchos no llevan el abrigo necesario para protegerse del frío. Pasan hipotermia. Muchos de los soldados o enferman durante el camino o mueren por las enfermedades o de plano desertan, abandonan el ejército de Santana porque la situación es miserable. Insisto, son 10,000 kilómetros, 10,000, son 1000 kilómetros a través del desierto a marcha forzada, sin suficiente agua y sin suficiente alimento, y ya no digas sin medicinas. Cuando Santana llega a la Angostura para enfrentarse con las tropas norteamericanas, ya había perdido 1000 hombres en el camino. Había perdido 1000 hombres en el camino. Era como si yo hubiera presentado batalla. Así, de ese tamaño. Llega con un ejército disminuido. Y encima, los soldados que logran llegar están cansados, están exhaustos, están hambrientos, están sedientos. Y aún así van a presentar batalla contra las tropas norteamericanas. Y encima, para colmo, los norteamericanos llegaron antes a la Angostura. Llegaron antes y eligieron las posiciones más ventajosas para defenderse. En la Angostura, o Buena Vista para los norteamericanos, básicamente eran un montón de cerros. Varios cerros, casi como botones de un abrigo. Y todos tomados ya por los norteamericanos. En todos, los norteamericanos ya habían desplegado su artillería.
tenían un campo de tiro buenísimo para disparar desde posiciones elevadas a las tropas mexicanas que tenían que avanzar contra ellos a descubierto y colina arriba, y además cansados. Parecía que los norteamericanos iban a ganar la batalla, pero fácil, facilísimo. Las tropas mexicanas lanzan un ataque y van capturando cerro tras cerro. Pese a todo, pese a tener todo en contra, las tropas mexicanas empiezan a obligar a los norteamericanos a retroceder. Cerro tras cerro es recuperado por los mexicanos. Y al final, los gringos se quedan sin nada. El campo de batalla queda en manos de los mexicanos por completo. El primer día de batalla en la Angostura ha sido un éxito rotundo para las tropas mexicanas. Y ocurre algo bien interesante. Los mexicanos regresan a su campamento en la noche, están exhaustos, no llegan y lo único que hay que para comer son unos frijoles rancios. Pero están motivados, están contentos, saben que la batalla la ganaron y saben que solamente es cuestión de al día siguiente darle el golpe de gracia a las tropas norteamericanas. Los norteamericanos, en contraste, regresan a su campamento y aunque regresan a su campamento y hay comida, hay agua, están totalmente desmoralizados. Saben que la batalla la perdieron de forma aplastante y saben que al día siguiente les espera otra paliza loca. Pero no solamente eso. Taylor, igual que sus hombres, es consciente de la situación. Pero no solamente es eso. Taylor es consciente de que si se expone a otro día de más de lucha contra los mexicanos, su ejército puede ser aniquilado. Un ejército profesional aniquilado. Un ejército profesional tarda un año en entrenarse y enviarlo al combate. No es un ejército que se puede improvisar de un día para otro. Si el ejército de Taylor es aniquilado, Estados Unidos no tendría con qué defender el norte que ha capturado, el norte de México, y seguramente ni siquiera Texas. Los mexicanos podrían recuperar todo el territorio perdido, incluido Texas, y a lo mejor, si no ganar la guerra, porque recuerden que hay un bloqueo naval, no solamente son las campañas terrestres, México no tenía flota de guerra para romper el bloqueo naval, pero al menos en tierra a lo mejor sí podía ganar la guerra y obligar un empate entre Estados Unidos y México. Nada más es cuestión de aniquilar al segundo día el ejército de Taylor. Solamente es eso. Y Taylor lo sabe. Taylor sabe que está a punto de perder no solamente la batalla, sino que está arriesgando a que Estados Unidos pierda por completo la guerra. Así que ordena y prepara todo para una retirada hacia el norte. No quiere exponerse otro día de combate. Sus tropas se preparan para juntar todo el campamento y a primera hora de la mañana del día siguiente largarse, retirarse en el mejor orden posible. Justo antes de que empiecen a salir, Taylor envía exploradores hacia el campamento mexicano para estarlos vigilando, no vaya a ser que los ataquen durante la retirada. Y a los pocos minutos regresan los exploradores norteamericanos con noticias de lo más desconcertantes. El ejército mexicano ya no está en su campamento. Lo primero que pasa por la mente de Taylor y de todos los norteamericanos es, se nos adelantaron, se levantaron más temprano y ya están más al norte esperándonos para tendernos una emboscada. Y la actitud de Taylor es, se cancela todo. Nos quedamos donde estamos hasta saber exactamente dónde chingados está el ejército mexicano. Ellos envían exploradores en todas direcciones para ver qué está pasando. Y lo que está pasando y que en ese momento Taylor no sabe es que Santana dio la orden de retirarse. Sí, Santana dio la orden de retirarse. Estaba así de ganar la batalla, así de ganar la guerra. Siendo justos, no fue culpa de Santana, sino que fue culpa de la Ciudad de México. En la Ciudad de México estalló lo que se conoce como la rebelión de los polcos. Resulta que el gobierno de México, en un esfuerzo por sacar dinero para abastecer a sus tropas, le creó un impuesto a la iglesia. Que la iglesia pusiera dinero para financiar la guerra. La iglesia no quiso pagar nada de impuesto. Pero no solamente la iglesia se negó a pagarlo.
sino que la Guardia Nacional de la Ciudad de México se rebeló para apoyar a la iglesia. A eso se le conoce como la rebelión de los polcos, porque las milicias de la Ciudad de México, pues les gustaba bailar la polca, era un baile. Era como el reggaetón de la época, más o menos, para que sea una idea. Se levantaron en armas. Santana tuvo que dejar la batalla en la Angostura, regresarse a la Ciudad de México, recorrer otra vez todos esos 1000 kilómetros a través del desierto para poner orden en la Ciudad de México. De nuevo, unos problemas esenciales que México enfrenta durante la guerra con Estados Unidos van a ser las discordias internas, las discordias políticas. Este es otro ejemplo más de eso, que determina eventualmente la derrota mexicana. Sin embargo, Taylor ya no sigue avanzando tampoco hacia el sur, y no solamente no sigue avanzando, sino no solamente por el temor de lo que pasó en la batalla, sino porque se lo impide el presidente James Polk. Nada que ver con los Polk, por cierto. James Polk era presidente de Estados Unidos durante la guerra con México, y él se quería reelegir como presidente. Pero sabía que Taylor también tenía intenciones de ser presidente de Estados Unidos. Y la campaña en México le estaba dando prestigio político. Como estaba ganando las batallas, hasta la Angostura, de hecho, al final, como los mexicanos se retiran, pues es una batalla que también se pierde. Es otra victoria más para Taylor, aunque la verdad no debió serlo. Taylor, pues la gente lo quería, lo ve como un hombre competente, y siempre al héroe de guerra es más fácil que gane unas elecciones presidenciales, y de cualquier tipo además. Entonces Polk no quería un competidor muy fuerte, ya estaba muy fortalecido, no quería que creciera mal la figura de Taylor, así que ordena a Taylor retirarse, dejar de seguir avanzando y continuar la campaña contra México a través de un nuevo frente, que es justamente la campaña del centro, la cuarta campaña, a cargo del general Winfield Scott, un militar profesional que además no tiene intenciones de competir en la carrera política. Scott va a dirigir la campaña del centro. Recibe tropas, se han reclutado algunas tropas más que se han entrado en Estados Unidos, recibe varias de las tropas de Taylor, y el objetivo es avanzar desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Taylor va a seguir la ruta de Cortés, básicamente, lo que va a demostrar que el corazón de México está entre Veracruz y la Ciudad de México. Quien quiere invadir este país tiene que recorrer esa ruta, sí o sí, no hay vuelta de hoja. Es la zona que tendría que defenderse forzosamente. Scott llega con una flota de guerra, desembarca con sus tropas en Veracruz, le pone sitio a la ciudad. Veracruz pide apoyo al resto de México, y casi nadie de México los apoya. Cada estado está viendo nada más por su propia preservación. La mayoría de los estados está viendo por su propia preservación. Las tropas, los recursos militares que está reuniendo, no los envían a Veracruz para apoyar la defensa, se los quedan en sus propios estados para protegerse a sí mismos. La Ciudad de México está todavía envuelta en la rebelión de los polcos. Santana está poniendo orden, entonces la Ciudad de México tampoco pudo apoyar Veracruz. La única ciudad que los apoya es Puebla. Y eso porque está cerquita y porque sabe que en cuanto tomen Veracruz van a seguir contra Puebla. Sin embargo, al final, Veracruz también cae en manos norteamericanas, y de ahí siguen avanzando hacia el interior, pero ahora sí se enfrentan ya a Santana, que se les cierra el paso en una zona entre Veracruz y Puebla, que se conoce como Cerro Gordo, que esa va a ser la siguiente batalla. Un lugar mal elegido. Santana llega con más tropas, numéricamente supera a las tropas de Scott, y además cuenta con más caballería. Está la zona de Cerro Gordo, que pues hay un montón de cerros, y esta zona de acá es una planicie, es la zona ideal para que maniobre la caballería. Ah, no, pues Santana decidió tomar los cerros primero.
Y dices, bueno, ya tomó los cerros, ahí la caballería mexicana no va a poder moverse de manera adecuada, no va a poder desplegarse. Pero pues siquiera toma los cerros estratégicos. El cerro estratégico, que es el cerro del Telégrafo, Santana no lo tomó, lo dejó en manos, lo dejó libre. Cuando llega Scott, inmediatamente ve ese cerro y dice, ahí hay que poner artillería. Ese cerro era el que dominaba todo el campo de batalla. Las tropas norteamericanas, el cuerpo de infantes de marina captura el cerro del Telégrafo, llega la artillería, ya que está asegurada la zona, llega la artillería norteamericana y desde ahí empiezan a bombardear las posiciones mexicanas. Cuando Santana se da cuenta de que desde ahí están disparando, entonces sí, decide que hay que tomar el cerro del Telégrafo, pero ya es muy tarde. Lanzan ataques para recuperar el cerro. Uno tras otro son ataques fallidos. Las tropas mexicanas no pueden recuperar el cerro hasta que finalmente se agota la capacidad mexicana y se obliga a la retirada. El cerro de batalla de Cerro Gordo, que no es un solo cerro, sino que son varios, es otro triunfo norteamericano de manera aplastante. De ahí se siguen y toman Puebla. Puebla se rinde sin pelear, de hecho. En defensa de Puebla, hay que decir que se rindió sin pelear porque todos sus recursos militares, los hombres que reclutó, los suministros que juntó, los envió para apoyar a Veracruz, cuando nadie más apoyó a Veracruz. Entonces, cuando llega el momento de tomar Puebla, pues Puebla no tiene con qué defenderse. Entonces, pues es comprensible que se rindieran sin pelear. No tenían con qué. Y nadie los ayudó tampoco. Bueno, de ahí siguen avanzando hacia el centro de México y se libra la siguiente batalla, que es la batalla de Padierna. Ahí Santana la caga en grande. Durante la batalla, Santana quiso controlar absolutamente todo. Sin embargo, y ser el único que diera las órdenes. De nuevo, esta envidia entre generales. Yo quiero ser el que se lleve todo el mérito de derrotar a los norteamericanos. Uno de sus generales, el general Valencia, vio una oportunidad de lanzar un ataque contra las tropas norteamericanas que se desorganizaron. Lanzó el ataque con su división. Fue un ataque exitoso, obligó a los norteamericanos a retirarse. Sin embargo, no se aprovechó debidamente ese golpe inicial de Valencia, porque no recibió apoyo, y los norteamericanos, y no recibió apoyo porque Santana no se lo quiso dar. Valencia pidió refuerzos para seguir atacando en esa dirección, pero Santana no se los quiso dar justamente por estas envidias entre generales. Esto dio la oportunidad a los norteamericanos de reagruparse, lanzar un contraataque, pero no solamente lanzaron un contraataque, lograron rodear a toda la división de Valencia, 5,000 hombres rodeados. Valencia siguió pidiendo ayuda para sus tropas que habían quedado totalmente aisladas del resto del ejército mexicano. Santana lo único que hizo fue darse la media vuelta y retirarse con lo que quedaba de su ejército. Dejó a Valencia que se lo cargara la chingada frente a los norteamericanos. Y con ello se perdió además a varios de los veteranos de la campaña del norte, a varios de los hombres que habían luchado en la Angostura, que hicieron básicamente el milagro, se les perdió en esa batalla. Pero no solamente fue eso, sino que además, después de que los norteamericanos aniquilan a la división de Valencia, se lanzan contra Santana, que está en retirada. Y Santana, ni por las luces, las tropas norteamericanas cayeron como un gato encima de un ratón. Así, las tropas de Santana simplemente no alcanzaron ni a defenderse. Inició una huida totalmente desorganizada de parte de las tropas mexicanas y el ejército mexicano fue prácticamente aniquilado. Santana se quedó sin ejército. Y con la derrota mexicana en Padierna, ya no había nada que se interpusiera entre los norteamericanos y la Ciudad de México. Ya parecía que todo estaba perdido. Pinche madre. Me da coraje. Está en la Ciudad de México. Los norteamericanos vienen avanzando por el oriente. Santana espera que el ataque ocurra justamente por el oriente de la ciudad. Las pocas tropas que aún dispone, la mayoría las dispone en Iztapalapa para defender. La mayoría en Iztapalapa para defender
lo que piensa que va a ser el punto de entrada de las tropas norteamericanas. Hay algunas tropas, un menor número, que despliega en el sur y otro en el poniente de México. En el sur, entonces dijimos que es en Iztapalapa. Vamos a ponerlo completo, Iztapalapa. En el sur, en Churubusco, en el convento de Churubusco, y en el poniente en Chapultepec. Santana estaba esperando el ataque por Iztapalapa, por el oriente. Y Taylor engañó a Santana, le hizo creer que el ataque iba a ocurrir por el oriente, justamente para que concentrara sus tropas ahí. Pero le dio la vuelta. Las tropas norteamericanas no avanzaron por el oriente, sino que se dieron la vuelta y avanzaron por el sur, la zona menos defendida, atacando el convento de Churubusco, donde por cierto estaban un contingente, un batallón de irlandeses que habían combatido para los norteamericanos. Eran en su mayoría migrantes que habían llegado a Estados Unidos, como mucha gente, hasta la fecha, pero se les había prometido pues que iban a recibir tierras y luchaban por Estados Unidos, la fregada, pero una vez que llegan, los irlandeses descubren que se parecen más a los mexicanos que a los gringos, que a los norteamericanos. Los norteamericanos en su mayoría son protestantes, los irlandeses son católicos, y llegan y se dan cuenta de que están atacando a un país que también es católico. Les entra un remordimiento de conciencia y se pasan del lado mexicano, y les toca defender el convento de Churubusco. Es una situación desesperada, llega un punto en el que se les acaba la munición. Santana sí les había enviado municiones, pero no tuvo la precaución de asegurarse de que fuera munición que les quedara. Es decir, las balas que envía eran más grandes que el cañón de los rifles. Entonces, pues no entraban, así de simple, no entraban. Al final, Churubusco también cae, Churubusco se rinde. Y uno pensaría que van a avanzar hacia el centro de la Ciudad de México por la calzada de Tlalpan, pero de ahí los norteamericanos se siguen avanzando para evitar al núcleo principal del ejército de Santa Anna, se siguen avanzando hacia Chapultepec. Pues viene primero la batalla de Molino del Rey, que la ganan fácil los norteamericanos, luego la batalla de Chapultepec, que también la ganan fácil. De hecho, el castillo originalmente, pues como saben, albergaba al colegio militar. El director del colegio, un general, pues le da sabe que sus cadetes no son rivales para las tropas norteamericanas. Así que les da la orden de que abandonen el castillo. Sin embargo, cerca de 100 cadetes, no 6, cerca de 100 cadetes se quedaron a defender el castillo de Chapultepec. De esos 6, mataron a 4, nada más a 4. Los demás, la mayoría terminaron heridos, pero no los mataron. ¿De dónde salen los otros 2? Que se mueren, que dicen que son cadetes, que son niños héroes. Juan de la Barrera ya no era cadete, era un subteniente de artillería que tenía poco que había egresado del colegio militar. A ese le toca morirse en la batalla. No sé por qué lo ponen como cadete, pero bueno. Y el otro, Juan Escutia, él no era ni tampoco cadete del colegio militar. Él era un niño tamborilero de un batallón, del batallón de San Blas, si no me equivoco. También se muere en la batalla. Como estaba muy niño, tenía como 12 años, pues lo confunden con un cadete del colegio. Los otros 4 que matan, pues sí eran cadetes. Pero también es un mito eso de que Juan Escutia se lanzó con la bandera para evitar que cayeran más norteamericanas. Tan no se lanzó, que la bandera del colegio militar hoy está exhibida en West Point como trofeo de guerra. Se la llevaron, junto con muchas banderas que cayeron en manos de los norteamericanos. Tras la captura de Chapultepec, ya es obvio que de ahí se van a seguir avanzando. Los norteamericanos entran a la Ciudad de México. Santana abandona la ciudad. Los 3 poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, abandonan también la Ciudad de México, se trasladan a Querétaro para tratar de reorganizar la defensa. Pero de pronto, desde el momento, el 14 de septiembre de 1847, las tropas norteamericanas entran a la Ciudad de México.
Y el 16 de septiembre, en Palacio Nacional ondea la bandera de Estados Unidos. Más vergonzoso no podía ser. La gente estaba emputadísima con los norteamericanos. Les mentaban la madre, les gritaban de cosas en las calles. Todas groserías en español. Pero pues como eran en español, los gringos no las entendían. Y seguían sin nada. Pinche gente, pinches indios que gritaban no sé qué cosas. Hasta que alguien les dice, no, pues es que si vamos a gritarles algo, que sea algo en su idioma, que ellos lo entiendan. Y los uniformes de los norteamericanos